el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Señor, digno eres de recibir la gloria y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tú eres digno, mi Señor, tú eres digno, mi Dios, toda la gloria sea a ti. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Santo es el Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Eres Espíritu eterno, eres principio y fin, eres todopoderoso, eres el gran yo soy. Señor Jesús, tú me has prometido que enviarías el Consolador, que no me dejarías huérfano, Señor. Eres el Verbo de Dios, eres pan de vida, eres el Hijo de Dios, eres Jesús el Señor. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo,
siervo que anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el siervo que anhela las corrientes del agua. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el siervo que anhela las corrientes del agua. Como el siervo que anhela las corrientes de las aguas, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Abre mis ojos para que vean las maravillas de tu ley. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el siervo que anhela las corrientes del agua. Mi alma tiene sed, mi alma tiene sed, como el siervo que anhela las corrientes del agua. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Dios te ha dado libertad, Dios te ha dado remisión, te ha librado del pecado. Su trono Él lo dejó, en una cruz Él murió, para darle vida al mundo. Dale gloria sin dudar, exalta su majestad. Canta al Dios omnipotente, dale gloria sin dudar. Deja tu pasado atrás, sal de esta vanidad que el mundo te ofrece. Él no te avergonzará si le buscas de verdad. Su presencia sentirás. Dale gloria sin dudar, exalta su majestad. Canta al Dios omnipotente, dale gloria sin dudar. Dale gloria, dale gloria, dale gloria sin dudar. Dale gloria, dale gloria, dale gloria sin dudar. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos del Señor. Te alabarán, oh Señor, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos
la gloria del Señor es grande, porque el Señor es perfecto en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Porque la gloria del Señor es grande, porque el Señor es perfecto en sus caminos, porque el Señor atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Pones en nosotros el querer y el hacer. Tu espíritu nos llena de fuerza y de poder. Lleno de Cristo estoy, lleno de ti, Señor. Buscando el reino voy con todo el corazón. Lleno de Cristo estoy, lleno de ti, Señor. Buscando el reino voy con todo el corazón. Servirte a ti queremos con toda pasión. Impúlsanos a dar la mejor disposición. Lleno de Cristo estoy, lleno de ti, Señor. Buscando el reino voy con todo el corazón. Lleno de Cristo estoy, lleno de ti, Señor. Buscando el reino voy con todo el corazón. Llevar tu palabra y brindar a los demás aquellas buenas obras que a tu lado puedo hacer. Lleno de Cristo estoy, lleno de ti, Señor. Buscando el reino voy con todo el corazón. Lleno de Cristo estoy, lleno de ti, Señor. Buscando el reino voy con todo el corazón. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban mientras otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Oh mi Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, poder, poderoso Dios, poderoso Rey. Nada es imposible para ti, Señor. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere exaltarte. Quiero servirte con toda mi alma, quiero servirte con todo mi ser. Poderoso Dios, poderoso Rey, poderoso Dios, poderoso Rey. ¿Quién vive? Y a su nombre. Vamos a ir a Mateo 23, al versículo 37. Mateo 23, 37. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina
junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. Aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Acá vemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una lamentación sobre Jerusalén. Y entre las cosas que declara el Señor dice que los israelitas mataban a los que le eran enviados, los apedreaban. ¿A quiénes? A los que le eran enviados. Y el Señor dice que cuántas veces Él quiso juntarlo, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas. Vemos esa expresión del Señor con respecto a Jerusalén. Vemos acá que el Señor muestra que Él se abocaba siempre a enviar a sus profetas a Jerusalén, a enviar a sus profetas a hablar, a decirles, a darle el consejo. ¿Por qué? Porque quería juntarlos debajo de Él. Esta expresión el Señor la da en víspera de algo que venía sobre esa ciudad, que era destrucción. Venía destrucción sobre esa ciudad. ¿Y por qué? Porque no escucharon, no atendieron a las palabras del Señor. En Ezequiel 12, el profeta Ezequiel Ezequiel 12, en el nombre de Cristo Jesús, vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, las cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Rebelde, ¿por qué? Porque no escuchaban sus palabras. Nota esa expresión de Jesús: ¿cuántas veces te quise juntar? ¿Cuántas veces apedreas a los que te son enviados y los matas? Con relación a esto, hermano, hay mucho que decir. Porque al igual que a este pueblo, el Señor nos habla a nosotros constantemente y envía a nosotros constantemente su palabra. Constantemente. La iglesia es un cuerpo que siempre está congregado y a donde el Señor envía siempre su palabra para dar su consejo, para dar instrucción, para educar, para formar, para instruir un cuerpo agradable a Él. Si nosotros vamos al libro de Éxodo, en Éxodo 19, exactamente en el versículo 6, Éxodo 19, 6. Vamos a irlo desde el 5. Éxodo 19, 5. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Nota, no porque ellos nacían en Israel eran pueblo de Dios, porque Dios les estaba diciendo: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, ustedes seréis mi especial tesoro. Nota, mi especial tesoro. Estamos hablando de un Dios que no hace acepción de personas. Pero le está diciendo a aquel que oye mis palabras y guarda mi pacto, me será un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es tremendo de parte de Dios, porque Dios le estaba diciendo a este pueblo de Israel: si tú escuchas mi palabra y la guardas, tú me serás un pueblo especial. Un pueblo, lo dice en el 6, un reino de sacerdotes y gente santa, gente apartada. Gente apartada. Y nota que cierra: estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Porque todo siempre ha estado allí.
Hay personas que toman de una manera simple el congregarse, el reunirse en la iglesia a comer el pan, como dice la Escritura, y lo toman de una manera simple, ignorando que todo el poder de Dios y toda la capacidad que Dios nos da está en la palabra. Sin palabra no hay capacidad, no hay poder, no hay fe, no hay esperanza, no hay nada. Dios nos los da todo allí. Dios nos los da. La palabra va a nuestros oídos. Si la escuchamos y disponemos, hay una fuerza en nosotros que nos mueve. Y esa fuerza viene del Espíritu Santo. Si la guardamos, empiezan a venir las cosas del Señor y a abrirse las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque es la palabra la que lo hace. Jesús habla en Juan 14. En Juan 14. Está hablando nuestro Señor en el versículo 24, exactamente, Juan 14, 24. El Señor le está hablando a los judíos. Y después de haberle dicho que el que me ama, mi palabra guardará, en el 24 le dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Allí está el detalle. ¿Por qué la palabra tiene tanto poder? Porque es la palabra del Padre. Cuando habla del Padre te está hablando del Todopoderoso, del Absoluto, del Creador, del que vienen todas las cosas. O sea, la palabra viene del Padre. Viene del Padre. Jesús dijo, no es mía, es del Padre, dijo el Señor. ¿Sí? Si nosotros no recibimos la palabra, nosotros no estamos desechando a los humanos, a las personas, a los hermanos. Nosotros estamos desechando al Padre de los cielos, que nos envía su palabra. Palabra que dice Santiago que puede salvar nuestras almas y nos puede edificar, hacer personas, un pueblo real de Dios. Un linaje santo, escogido. La palabra, dice Pedro, que es una simiente incorruptible. Incorruptible, la palabra. Qué cosa tan hermosa y tan preciosa. Bueno es entenderlo. No simplemente oírlo. Porque Dios le estaba diciendo que si dieres oído a mis palabras, si dieres oído a mis palabras. O sea, no nos basta a nosotros simplemente con escuchar. No, si tú dieres oído y guardares mis mandamientos, me seréis un pueblo especial. Aquí vemos al Señor lamentándose por aquello. ¿Por qué? Porque ¿a quién eran esas palabras? A Israel. ¿A quién Ezequiel le está dando esta señal de parte de Dios? Diciéndole el Señor a Israel, tienen oído pero no oyen, tienen ojos pero no ven, porque no podían mirar que era la palabra del Señor la que iba a ellos. Y da tristeza, hermano. Da tristeza porque cuando Dios nos llama, la única manera que nosotros podemos amar al Señor es guardando su palabra. Muchos dicen, yo amo al Señor, sí, yo soy cristiano, sí. ¿Cómo estás con la palabra? ¿Cómo estás con la palabra? Porque hay algunos que dicen, hay un solo Dios. Claro que hay un solo Dios. Eso es una verdad. Pero ¿cómo sabes tú cuál es ese solo Dios? Solo hay una manera de conocerle y es por su palabra. Dice Juan en el capítulo 1, Juan 1, en el versículo 18, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando leemos esto en el versículo 18, sabemos que esto viene en el contexto de todo este capítulo 1, que nos está diciendo en el versículo 1 que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra. Nos está diciendo en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros. Y en el 18 nos dice que a Dios nadie lo dio jamás, Él lo ha dado a conocer. ¿Quién lo dio a conocer? La palabra. La palabra. La palabra, la que te faculta y la que te capacita.
la que te capacita, la que Dios utiliza para ponerte así como la gallina pone a sus pollitos debajo de sus alas, la que Dios utiliza para bendecirte y para prosperarte. Porque si nosotros nos vamos a Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio 10, en el versículo 12, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Deuteronomio 10, 12. Nota esto, leo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora pues, Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te proscribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Nota lo que Moisés le está diciendo a Israel. Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Que andes en sus caminos, que guardes sus mandamientos. Con todo tu corazón y con toda tu alma debes servirle. ¿Para qué? Para darte prosperidad. Entonces nota esto, cuando Dios envía la palabra a nosotros, la envía con un solo propósito, que le sirvamos. Que le sirvamos. ¿Y para qué Dios quiere que le sirvamos? Para darnos prosperidad, para bendecirnos grandemente. Y estamos hablando de bendiciones acá, no allá, acá. En el siglo venidero, la vida eterna. Pero Dios nos bendice, ¿por qué? Porque le servimos. Él no nos bendice porque venimos y nos sentamos en la iglesia y decimos aleluya, gloria a Dios. No. Dios no nos bendice por eso. Dios nos bendice porque le servimos. Porque si nosotros nos vamos al libro de Éxodo, que es el libro de la salida, el libro de Éxodo en el capítulo 5, ahí está la vez que Moisés fue enviado por Dios a Faraón. Estamos allí en Éxodo 5. En el nombre de Cristo Jesús. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron, el Señor, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor ni tampoco dejaré ir a Israel. Acá, aunque en el capítulo 5 dice, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Estamos hablando de que Dios quiere que le sirvamos. Yo quiero reforzar esto, viéndonos más adelante. Vamos a ir al 8, capítulo 8. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Por qué quise utilizar este texto aparte de aquel? Porque cuando dice a celebrarme fiesta, está hablando es de servirle a Él. Porque ¿qué es hacerle fiesta al Señor? En la antigüedad ellos le adoraban, le presentaban sacrificios. Ahora nosotros igual como iglesia le presentamos sacrificios de labios que confiesan su nombre. Amén. Lo exaltamos, le honramos, le glorificamos con esta alabanza que exaltan su nombre. Mientras el mundo le canta al palo, a la madera, a la piedra, le canta al negrito, a la negrita, nosotros le cantamos al Dios de los cielos, lo alabamos y lo exaltamos porque Él es digno. Y mucho más digno, ya que no es hombre, es Dios, quien nos creó y nos dio vida y aún nos da todas las cosas cada día, quien hace llover sobre justos e injustos. ¿Sí? Aquí el Señor le dice a Faraón por medio de Moisés, deja ir a mi pueblo para que me sirva, para que me sirva. Quiero que mi pueblo me sirva. El propósito de la palabra es servir a Jesús. Ese es el propósito
Dios cada día te prepara, pero para ser un pueblo de sacerdote. ¿Qué hace un sacerdote? Presenta sacrificios delante de Dios, sacrificios de labios que confiesan su nombre, le sirven. Claro, la iglesia es un cuerpo muy grande. Todos los ministerios no son adoración y no son alabanza, aunque todos los cristianos somos adoradores de por sí, porque el Espíritu Santo está en nosotros y solo en espíritu podemos adorarle como Él lo merece. Pero hay muchos miembros en la iglesia y cada miembro sirve en lo que Dios le ha dado. Porque dice Pablo hablando a los corintios que Dios le dio a cada uno, el Espíritu le dio a cada uno como Él quiso en particular. Y repite a los efesios que cada miembro según su actividad propia produce para la edificación de todo el cuerpo. Eso es trabajo, labor. Si nos metemos bien en ese libro, en ese capítulo 5 de Éxodo, vamos a ver algo acá que es lo que nos muestra por qué Dios humilla a Faraón. Voy a leer nuevamente el capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron en la presencia de Faraón y le dijeron: el Señor, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es el Señor para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco al Señor, ni tampoco dejaré de ir a Israel. Por eso Dios humilla a Faraón. Pero él continúa y entonces le hablan ellos y dice: y ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved a vuestras tareas. Dijo también Faraón: he aquí el pueblo de la tierra es ahora mucho y ustedes le hacéis cesar de sus tareas. Amén. Nota esto. Hay algo acá que es lo que le sucede a todo creyente. Mira cómo se contrapone entre el pueblo de Dios, el trabajo según el mundo, en oposición a que Dios quiere que se le sirva. Y llega Faraón y dice a Moisés y Aarón: ¿por qué dejas y por qué estorbas a que la gente trabaje y esté en sus labores? Nota esto. Pero el Dios de los cielos estaba llamando a su pueblo a que le sirviera. Pero había allí ese estorbo. Por eso Dios humilla a este hombre. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos al libro de Colosenses, en el libro de Colosenses 1, exactamente en el versículo 15, Dios es bueno y maravilloso. Colosenses 1:15. ¿Estamos allí? Ya lo que dice la palabra hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Amén. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué podemos tomar allí con certeza y con seguridad? Que toda la creación Dios la hizo para Él. Amén. Él la hizo, como usted hizo esto, yo lo hago para mí. Dice el Señor a Job: todo lo que hay debajo de la tierra es mío. Todo lo que hay debajo de la tierra es mío. Y está diciéndole allí a ese pueblo: sírveme porque todo lo que hay debajo de la tierra es mío. O sea, Dios llama a su iglesia, que es la que está rescatando para restaurar todas las cosas, que le sirvan.
Dios llama a su iglesia a que aprenda por medio de su palabra a servirle. ¿Por qué vemos con tristeza que hay personas que se meten en congregaciones y duran años y nunca aprenden a servir a Dios? Unos quieren, claro, predicar. Todo el mundo quiere predicar, pero nadie quiere pasar las tribulaciones para poder predicar. Nadie quiere ser procesado por Dios para poder predicar. Nadie quiere ser pasado por el fuego y ser quebrantado por Dios para poder predicar, pero todos quieren predicar. Porque entienden que eso es algo que es bueno, porque lo ven a uno. Pero resulta que predicar no es eso. Porque dice Jesús, hablando de los verdaderos profetas, que cuando somos verdaderos profetas, todos hablan mal de nosotros. Y yo puedo dar testimonio de aquello. Créalo que es así. Porque cuando le decimos la verdad a la persona, lo menos que quieren es hablar bien de uno. Sí, cuando Dios nos llama a servir. Pero según lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, a servir en lo que Él quiere. Porque el Espíritu le da a cada uno como Él quiere. Dice Pedro, el que ministre con el poder que Dios da. ¿Por qué? Porque Dios es el que da esa capacidad para hacerlo, pero como Él quiso, porque es su obra, su obra. Y si algo no quiere Dios es que ningún ser humano meta la mano en su obra. Dice Eliú que Él golpea al hombre en sueños, lo abate sobre su cama para sacar sus manos de la obra del Señor. Tremendo. Porque es su obra. Es su obra. Y esto es lo primero que entiende un creyente. Cuando Pablo dice a Timoteo que el evangelio, que la palabra, la predicación es conforme a la piedad, está hablando es que el creyente lo primero que aprende es a ser piadoso, devoto a Dios, reverente, reverente. El creyente cuando escucha la palabra del Señor se baja, se humilla, porque es la bendita palabra del Señor. Es la palabra que viene de Dios. Y es la que le está diciendo allí. Si nosotros vamos a Zacarías, en Zacarías 7, se van a Mateo y se vuelven 2 libros, los 2 últimos libros del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Zacarías. En Zacarías 7, en el verso 8, dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo, así habló el Señor de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Amén. ¿Por qué? Porque no escucharon. Pusieron su corazón como un diamante. Todos sabemos lo duro que es un diamante, ¿no? Lo duro que es un diamante. Imagínate lo que está hablando Dios allí. Pusieron su corazón duro para no escuchar las palabras que Él enviaba por su espíritu por medio de los profetas. Sencillo. Cuando Dios envía la palabra a nosotros, Él tiene solo un propósito. Solo un propósito. Si algo, uno o todos aquellos que caminamos con el Señor aprendemos, es que Dios con cada palabra que nos envía al congregarnos, nos capacita, nos prepara. ¿Para qué? Para que seamos sacerdotes, un reino de sacerdotes, un reino preparado. Cuando Dios disciplina a alguien, cuando Dios quebranta a alguien, cuando Dios reprende a alguien, Dios busca la capacidad en la persona. Dios busca la capacidad en la persona, pero
para nosotros poder entrar en aquello que Dios busca, tenemos que ser entendidos que Dios busca aquello. Y allí está el problema. Porque Faraón dijo, yo no sé quién es el Señor. Obviamente no sabía quién era el Señor, si no, no se hubiera metido a loco. No se hubiera vuelto bruto. Se hubiese sujetado y hubiese dejado ir a Israel. Si él hubiese sabido quién era el Señor, no se hubiese puesto así. Es como el mundo, si el mundo supiera quién es el Señor, no estuviera en tanta soberbia, estuviera bajito, entendiendo los juicios de Dios y sujetándose cuando Dios juzga. Porque cuando Dios juzga, Dios busca el arrepentimiento de las personas. ¿Para qué? Para perdonar y tener misericordia. Ese es el Dios a quien servimos, porque se complace en tener misericordia. Se complace. Dios se agrada de tener a alguien allí usándolo y que se vea que Él está allí. Él se agrada de usar a las personas. Ese es el Dios a quien servimos. Pero para ser usados, tenemos que ser limpios para ser usados. No podemos nosotros esperar ser usados por Dios a nuestra manera. Hay algunos que tienen este concepto, yo tengo algo y por eso Dios me llamó, porque Él vio algo en mí. No, Dios no vio nada en ti. Dios tuvo misericordia de ti. Es muy distinto aquello. Porque dice el apóstol Pablo que Él nos amó cuando estábamos en nuestras inmundicias. Él nos amó. Él nos amó cuando estábamos en nuestras maldades. Nos amó Él. Y esto habla, no es que usted sea un asesino en serie, usted sea una prostituta, o usted sea un estafador, un ladrón. No está hablando de eso. Está hablando de que su moral no puede satisfacer la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque su estándar es más alto. Para satisfacer su justicia, usted tiene que tener la reverencia, la humildad, la pureza que tenía nuestro amado Señor Jesucristo acá en el mundo, porque Él está ahí en el cielo sentado. Eso dice la palabra, eso yo creo, eso predico. Predico al Cristo glorioso que vive. Como dice el apóstol, el Dios viviente. Viviente, cuando habla de que es viviente, es porque se hizo un hombre. Amén. Porque en Él habita la vida. Sí. Este pueblo al que Zacarías le hablaba tenía un problema, hermano. Tenía un problema. Y era que era terco. Terco. Dios le decía a Israel en ocasiones, Israel, ¿por qué buscas tu propia destrucción? Mire, a veces vemos personas con asombros que esperan la bendición de Dios, pero no sirven a Dios. Pero están esperando la bendición de Dios. ¿Cómo Dios puede bendecir a alguien en contra de lo que Él dice? Si leemos la Escritura y vemos lo que Pablo le dice a Timoteo, sencillamente esto es imposible, porque él no puede negarse a sí mismo, y negarse a sí mismo es negar su palabra, porque a él nadie lo vio jamás. Jesús lo dio a conocer, la palabra. La palabra. En el principio estaba la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Amén. Sí. ¿Quién es Dios? El Logos, la palabra. Amén. Sí. Él no puede negarse a sí mismo. Si usted quiere la bendición de Dios, usted tiene que servir a Dios. Y eso es lo que está diciendo ahí Moisés en Deuteronomio. Para que tengas prosperidad. ¿Cuántos quieren prosperidad? Todos queremos prosperidad. Dice Juan en segunda de Juan al anciano y le dice, oh anciano, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Nuestra alma son todas esas cosas que el Espíritu cambia, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Eso el Espíritu lo va cambiando y esa es la prosperidad del alma. Pero aparte de la prosperidad del alma está la prosperidad material. Entonces, Juan escribe al anciano y dice, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, o sea, materialmente, así como prospera tu alma. Tremendo. O sea,
Todos deseamos la prosperidad. No hay uno que no desee la prosperidad. Pero queremos la prosperidad sin Dios. Dice Pablo a Timoteo, mira Timoteo, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero, Timoteo. Hay personas que esperan que Dios los va a engrandecer, pero no sirven. No te puede Dios engrandecer. Cuando yo escucho testimonio de hombres que han sido levantados por Dios, yo veo que ellos lo primero que hacen es bendecir a las personas que han labrado con fuerza y que labran. Pero no escucho que ellos bendigan a los que no han labrado. Siempre el testimonio se rodea en algunos porque son los que trabajan, los que sirven, los que se ocupan. Porque a veces tenemos un problema con esta palabra servir. ¿Qué es servir a Dios? ¿Qué es servir a Dios? Cuando vemos en Mateo 25 está el juicio de las naciones y Jesús se presenta a juzgar a las naciones. ¿Y qué dijo Jesús a los que entraron al reino? Porque me hiciste, porque me visitaste. Pero ¿cuándo lo hicimos? Porque se lo hiciste a uno de estos pequeñitos. Ahí vemos lo que es servir. Eso es servir. Pero me lo hiciste tú, me lo hiciste, nació de ti. No te empujaron, nadie te llevó, nadie te estaba instruyendo, ya lo hacías tú. Tienen que empujarnos, tienen que llevarnos y tienen que instruirnos, sí. Por algún lado tenemos que empezar. Pero no siempre ha de ser así, dice el apóstol a los hebreos. Ya ustedes debiendo ser maduros, tienen necesidad de que se le dé leche como a un niño. Ya hay un momento que usted tiene que ser maduro. Personas que a veces tú los ves y están en los liceos y han repetido un año como 10 veces. Bueno, yo creo que exagero, ¿no? Pero 2 veces ya es una torrancia. Que repita un año. No debería ser, pero un año. Pero tú los ves ahí, los mismos. ¿Debería ser así? No debería ser así. Pero es como dice el profeta Ezequiel. Tú estás en un pueblo rebelde, le dice Dios. Una casa rebelde. Tienen oídos pero no escuchan. Tienen ojos pero no ven. Hay personas que son así. Vienen a cumplir. Se acabó el servicio, me voy. Voy para el servicio. Se acabó, me voy. Ya le cumplí al Señor. ¿Sí? ¿Tú te imaginas todo lo que tendrías que hacer tú para cumplirle a Dios? No te alcanzaría esta vida para tú cumplirle a Dios. Nadie puede cumplirle a Dios. Y por eso la ley lo dice claramente, no por la ley, no por las obras, no lo que tú puedas hacer en la ley, sino por la gracia. Tú no puedes hacer nada. Por eso Dios quisiera que hubiera un ser humano que pudiera pararse y decirle, Señor, mira todo lo que he hecho para ti. Pero Dios sabe sencillamente que no lo hay, porque miró desde los cielos y no vio ni siquiera uno. Tú vas a cumplir con Dios, eso es un chiste. Pero lo decimos porque, bueno, tenemos oídos y no escuchamos y ojos y no vemos. Y nos expresamos de una manera contraria a lo que Dios dice. Dice el profeta Isaías, nuestra justicia, lo mejor que podemos hacer es como un mode delante de ti. Tremendo. Lo mejor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque Isaías como profeta de Dios entendía. Y cuando ve la visión dice, yo, hombre inmundo de labio, he visto al Señor de los ejércitos, y se lamentó, ay de mí, porque sabía quién era. Y no estamos hablando de cualquier hombre, estamos hablando de un hombre entregado a Dios. Pero sabía cuál era su condición delante del Dios de los cielos. Y cuando vemos a Jesús aparecer en escena, sabemos por qué él hablaba así. Porque ese es el único hombre que le ha dado complacencia a Dios. El único, Jesús, Dios hecho hombre. La gloria sea siempre para Él. Es así. Pero tenemos esta palabra
Y a veces andamos y Dios nos quiere dar esta seguridad enviándonos su palabra para que estemos seguros, pero queremos andar contrario a lo que Dios nos habla. ¡Qué absurdo! En vez de aprender un poco, así como ese muchacho que ha repetido 2, 3 veces, debería, oye, ya has escuchado bastante, ya deberías hacer los exámenes con los ojos cerrados. Pero ¿qué pasa? No podemos ir en contra de la verdad. Dice el apóstol, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Nosotros tenemos que entender cuándo necesitamos. Y obviamente de parte de Dios siempre vamos a necesitar. Usted puede ir a algún lado y reunirse en un grupo y si usted tiene su destreza, usted puede entender en algún momento que usted es necesario para hacer cualquier cosa. Pero cuando usted se acerca a Dios, usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Nada. Usted necesita de Dios. Lo necesita. Por eso Dios envía a usted su palabra. Y la envía y Él dice que es como esa lluvia que Él envía y produce, da frutos al que siembra, al que come. ¿Por qué? Porque es poderosa la palabra. Son espíritu y son vida, dijo Jesús. Son espíritu y son vida. Pero ¿qué haces tú con esa palabra? ¿Eres rebelde a esa palabra? ¿Eres rebelde? ¿No entiendes tú que Dios quiere que tú le sirvas? Que tú seas un pueblo que le sirva. Jesús dijo, el que me sirviere, mi Padre le honrará. El que me sirviere, mi Padre le honrará. Y según Colosenses 1, está diciendo que Él es la cabeza de la iglesia. O sea, ¿dónde lo servimos a Él? En la iglesia. En la iglesia lo servimos. ¿Y cómo lo servimos? De acuerdo a lo que Él nos coloca a hacer. Pero así como Faraón decía, ¿por qué dejas que el pueblo o le impides al pueblo trabajar? Porque hay algunos que no entienden que mejor es aquella comida que permanece que esta que perece. Jesús le dijo a un pueblo que estaba buscando que Él lo alimentase, mira, ustedes me buscan porque yo les di de comer. Trabajen por la comida que a vida eterna permanece y no por esta que perece. O sea, no se ocupen en esta. No le está diciendo que fueran vagos y no trabajaran. No estamos hablando de eso. Pero le está diciendo que el trabajo que en realidad deberían ocuparse y hacer es en el reino de los cielos y su justicia. Es así. ¿Cómo Dios se muestra en la humanidad? ¿Cómo Dios se muestra? Nosotros como iglesia somos una iglesia muy pequeña. Pero nos ocupamos en servir, porque eso hace una iglesia. ¿Qué hace una iglesia? Usted ve la mayoría de las iglesias, hay iglesias en barrios y hay tantas necesidades y nunca se ocupan de la necesidad de la urbanización, de la zona. ¿Por qué? Porque no están haciendo la voluntad de Dios. No están haciendo lo que Dios quiere. Y siempre vemos en esas iglesias las mismas personas recogiendo las sillas, arreglando. Las mismas personas, a veces viejitos que tienen años haciéndolo. Y vemos jóvenes, los que lo hacen, ¿no? Porque hay viejitos que no hacen nada. Y vemos jóvenes que están allí y ni siquiera ayudan. Y da tristeza. Da tristeza, como cuando usted se monta en esas camionetas y ve a los muchachos a todos sentados y a mujeres y viejos parados. Te dice, el mundo está patas arriba. Es una realidad. La iglesia tiene que entender todas estas cosas. La iglesia tiene que ser entendida con respecto a Dios. Como usted es luz sirviendo, así usted es luz. Muestren la luz de ustedes, no la pongan debajo de un almud, dijo el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, las naciones, los más grandes se enseñorean de los más pequeños, pero en mi reino no es así. Entre ustedes no será así. El que quiera ser grande, póngase de último y sirva a todos. Servicio. Servicio. ¿Y por qué? Porque ahí estaba el ejemplo que era Jesús.
¿Quién es el mayor acá?, decía Jesús a sus discípulos. Y obviamente ellos lo miraban, tú, Señor. Yo estoy acá como el que sirve. ¿Cómo usted viene a la iglesia? Ay, qué bueno, me dejaron mi sillita. Ay, tan limpiecita, arregladita. Uy, me voy. Que me pegue la brisita, que no me dé calor. Eso es bueno. Y los que sirven buscan que eso suceda así. Pero usted de esos que nada más le sirven, pregúntese siempre al final del día, ¿qué hice para servir a otros? ¿Qué hice? ¿Qué hice yo hoy en el servicio que sirvió a otros? Que otros se tuvieron satisfacción en aquello que yo hice. Esto que está disfrutando este hermano, lo hice yo. Gracias, Señor. La gloria sea para ti. Amén. Dios dirá, bueno, este me está dando la gloria de algo que él hizo. Bien recibida sea. ¿Ah? Pero a veces nos damos un golpe con la pared. La gloria sea para el Señor. ¿Cuál gloria? O están predicando y gloria a Dios. ¿Cuál gloria le estás dando? ¿Cuál gloria le estás dando tú a Dios? Nosotros le damos gloria a Dios con nuestro servicio. Porque dice el apóstol Pedro que cuando nosotros somos vituperados, Él es glorificado en nosotros. Pero los que nos vituperan a nosotros, de parte de ellos, Él es blasfemado. Con mi servicio yo puedo glorificar a Dios. Y con mi falta de servicio puedo blasfemar de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a servirle. Así como nos ha llamado a padecer por su nombre. Amén. Porque si queremos ser glorificados con Cristo, debemos de padecer juntamente con Él. Pero queremos las cosas de Dios a nuestra manera. No funciona así. Dios te envía hoy su preciosa palabra. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿Para qué crees que vino la palabra? ¿Para seguir igual? No. Dios quiere algo en ti. Dios quiere producir algo en ti. Porque Dios busca nuestro corazón. ¿Y sabes por qué busca Dios nuestro corazón? Porque de Él emana lo que vivimos. Ahí podemos ver por qué Dios busca nuestro corazón. Porque Dios lo sana y lo limpia, porque emana lo que vivimos y quiere que vivamos para Él. Dios quiere que vivamos para Él. Si usted se va a 2 Corintios 5, hay algunos que se la pasan gritando, Jesús murió por mí. Amén, Jesús murió por toda la humanidad. Pero en 2 Corintios 5:15 nos dice algo que también es bueno saberlo. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. ¿Para qué murió Jesús? Aquel que dice Colosenses que por medio de Él y para Él son todas las cosas. Entre todas esas cosas están incluidos cada uno de ustedes. O estamos incluidos cada uno de nosotros. ¿Se ve? Sí. Aquí está diciendo el apóstol Pablo que Él murió por todos. Porque dice Juan 3 que Dios entregó a su Hijo por amor al mundo. No por amor a un grupito, al mundo. Se salvarán solo los que creen. Amén, así es. Lo dice ese mismo capítulo. Pero aquí dice, para que los que viven ya no vivan para ellos mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús murió por ti, pero resucitó para que tú ahora vivas para Él. Él se sentó ahí en los cielos para que tú vivas para Él. Porque Él tiene un reino. Y no hay reino sin súbditos. Todos los reinos tienen súbditos. Imagínate un rey gobernando y no hay nadie. ¿Qué tipo de rey sería ese? Un rey sin ejército. Un rey sin gente. No puede haber. Un rey tiene súbditos. ¿Y sabes quiénes son los súbditos de Jesús? Nosotros los cristianos. Ahora un reino tiene reglas, tiene leyes.
Y las reglas y las leyes del reino están acá en la palabra. Nosotros caminamos en el reino por la palabra. Andamos en el reino por las leyes de Dios. Y andamos en el reino. Y Jesús reina sobre nuestra vida. Reina sobre nuestra vida. Cómo Jesús nos da las órdenes a nosotros por la palabra. Por la palabra, dice Pablo a los romanos en Romanos 2. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. En el versículo 8, Romanos 2, 8. ¿Estamos allí? Leo en el nombre de Cristo Jesús. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Amén. Ahí en el versículo 7 nos está diciendo que Dios, en el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. Esto es tremendo lo que Pablo está diciendo acá, porque en el capítulo 1 él viene diciendo que Dios está en enemistad con el mundo porque el mundo no lo tuvo en mente. Por no tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. No lo tuvieron en mente, no lo tuvieron en cuenta para sus acciones. Hay mucha gente en la humanidad que viven y se olvidan de Dios. Ateos hay millones que no creen que hay Dios. Yo digo, qué triste tener una mente así. Qué triste, es demasiado triste uno vivir sin esperanza, pensando que la esperanza es uno, o aquel que tiene real, o el que lo puede ayudar a uno. Eso es algo demasiado triste. Glorioso es saber que tenemos un Dios allí en los cielos, que nos mira, que nos ama, que nos cuida, que busca nuestro corazón, que nos salvó cuando estábamos pecando, tuvo misericordia de nosotros, nos ayuda, nos da las cosas para que vivamos. Y vino y se entregó para que estuviésemos con Él. Eso sí es glorioso, tener esa esperanza en nuestro corazón. Porque eso nos da vida. Eso nos permite vivir. ¿Sí? Acá viene hablando de que el mundo no tuvo en cuenta a Dios. ¿Sí? Acá en el 2 dice que Él pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Perseverando en bien hacer, acá está ese servicio. El servicio en bien hacer. Porque le hacemos bien ¿a quién? A otros. Sirviéndoles. Es que le hacemos bien a otros. Tú no le haces bien a otros diciéndole Dios te bendiga. Cristo te ama. Son palabras buenas y es bueno que se las digas a otro, pero eso no le da bienestar a otro. Porque ¿de qué sirve esas palabras si no le das para lo que la persona necesita? Dice la palabra. O sea, el servicio va más allá. Entonces no habla de que tú vas a salir por allí, a cualquiera que venga, tú vas ahí con los brazos abiertos. No, porque la Biblia tampoco te enseña aquello. Dios nos ha dado sabiduría. Nos ha dado sabiduría. Sí. Acá está diciendo que a los que perseveran en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero Dios pagará con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen al evangelio. Son contenciosos. ¿Sabes qué es ser contencioso para Dios? Te lo está diciendo ahí Pablo. No obedecer al evangelio. Porque cuando tú no lo obedeces, lo resistes. O sea, Dios me dice esto, pero yo voy a seguir haciendo esto. Y me excuso. Él sabe que la carne es débil. O Él me perdonará, o Él un día me ayudará. Nada de eso te va a justificar. Son mentiras que el diablo ha metido en tu cabeza para que tú pienses que eso te justifica. Pero dice acá Pablo que tú estás acumulando ira para el día de la ira. Estás acumulando ira. ¿Por qué? Porque no estás escuchando, estás menospreciando la bondad de Dios. Estás menospreciándola. ¿Sí? ¿Qué busca Dios cuando va su palabra a ti?
que tú entiendas que Él te está dando capacidad, porque el Evangelio es poder, dunamis, capacidad de Dios para todo aquel que cree. Pero ¿capacidad para qué? Yo no necesito capacidad para dormir, para sentarme ahí. Oye, tengo que capacitarme para sentarme. Me siento y punto. No necesito mucha capacidad para eso. ¿Capacidad para qué? Para hacer las cosas de la fe. Amén. Esa es la capacidad que Dios nos da. Dios nos capacita para servir como Él sirvió. Jesús vino al mundo a servir. Vivió su vida sirviendo. Y esto es tremendo. Porque cuando nosotros servimos, Dios nos bendice. Dios nos bendice. Sí, hay personas que llegan y Dios los usa, los levanta, los llena y entienden todas estas cosas y Dios los bendice mucho. Y después murmuran de ellos porque los ven bendecidos. Pero no entienden que la bendición viene del servicio que han tenido para con Dios. Porque Dios se agrada de su pueblo cuando les sirve. Número uno, Dios no se va a agradar de nosotros porque somos muy buenos en su ley. Porque sabe que no podemos ser muy buenos en su ley. ¿Se ve? Dios no se va a agradar porque somos perfectos, porque sabe que somos imperfectos. Dios se agrada de que lo servimos y hacemos su voluntad. Amén. De eso Dios se agrada. Dios se agrada cuando ve que tú podías ocuparte en algo que era para ti, de provecho para ti, pero solo para ti, y te ocupaste en vez de aquello en algo que era para agradarle a Él, y te menos aprovecha a ti, pero aprovecha más a otro. Dios se agrada de eso. ¿Por qué? Porque tú le estás sirviendo a Él. Y allí es donde Dios produce que otros hagan aquello que tú ibas a hacer para ti. Y tenemos un Dios tremendo que nos bendice porque nosotros aprendemos a servir. Porque es su voluntad, que seamos siervos. Cuando Pablo dice siervo de Jesucristo, Pablo no lo dice porque él solamente predicaba. No, hermanos. Pablo por predicar pasaba trabajo. Tal vez los pastores de este tiempo y más los que estamos en esta zona donde no hay esas persecuciones todavía, como en otras zonas, no tenemos esas persecuciones que tuvo el apóstol Pablo. Pero sí tenemos otras cosas que tratan de impedirnos servir. Y nuestro servicio ya se expresa en otra manera porque no es en esa esfera que estaba el apóstol Pablo. Nosotros podemos servir de otra manera y en esa manera que sirvamos siempre vamos a tener luchas y pruebas para que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque está el anticristo que no quiere que se honre a Cristo. Se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios. ¿Y en qué él se opone? ¿Él se puede oponer contra Dios? Dice Liu, si tú te quejas contra Dios, ¿qué le vas a hacer a Dios? ¿Qué le vas a hacer? O sea, ¿le puedes hacer algo a Dios? Tu maldad te matará a ti mismo. ¿Se ve? El enemigo, ¿tú crees que le puede hacer algo a Dios? Cuando él se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios, es nuestro servicio, nuestra rendición, nuestro culto a Dios. Nota que él le dijo a Jesús, yo te daré todo si postrado tú me sirves. ¿Se ve? ¿Y qué le respondió Jesús? Vete de mí, Satanás, porque solo al Señor tu Dios tú servirás. Amén. Porque solo a Él, y es un mandamiento, hay que servir a Dios con todo el corazón y con toda el alma. Pero hay algunos que no entienden esto y siguen y siguen. Yo digo, el predicador tiene que tener paciencia para predicar. Amén.
porque se va a encontrar con muchos tipos de personas al enseñar, al hablar la palabra. Pero yo a veces pienso, ¿qué hace una persona que recibe tanto la palabra y le entra por aquí y le sale por aquí? Yo digo, ¿qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué habrá aquí? Porque el único propósito de esta palabra es nuestro servicio, nuestra rendición a ella. ¿Cómo tú le demuestras a Dios que Él es tu Dios? ¿Cómo se lo demuestras? Santiago dice que la fe sin obra está muerta. Obviamente no es simplemente diciendo yo creo, amén, aleluya, no, ¿verdad? Haciendo las cosas de la fe. Haciendo las cosas de la fe. ¿Sabes qué hizo Noé para demostrar su fe? Se puso a buscar madera, a recoger animales, parejas de cada especie. Ocupó su trabajo en muchas cosas que no le eran rentables humanamente. Pero ¿sabes para qué? Para servir al Dios del cielo. Amén. Él se puso a construir un arca porque fue la orden de Dios. Él allí ocupó su fe. Ese era su servicio a Dios. Y por servir a Dios, hoy tenemos a un Noé allí. Amén. Porque aprendió a servir a Dios. Porque a veces leemos la Escritura y malinterpretamos a Dios y pensamos que Dios está allí para levantar un hombre, para que todo el mundo grite que Él es Dios. Dios hace una obra. Dios hace una obra. Usted no ve a un David con un corazón así porque David tenía un corazón así. No, porque yo cuando veo cómo Dios le habla a Moisés, yo entiendo lo que Dios hace en nosotros. Cuando yo veo a un Dios de los cielos permitiendo que Moisés interviniera y se pusiera intercesor entre Dios e Israel, yo veo lo que Dios hace en nuestro corazón. Porque el que quería salvar a Israel era Dios, no Moisés. Era Dios el que lo quería salvar. Y Moisés llegó en una ocasión a decirle, ¿hasta cuándo yo voy a soportar a este pueblo? No es mío. Tremendo, le dijo Moisés a Dios. Y fue una de las cosas que le estorbó a Moisés. Más adelante llegó y nos santificó al Señor golpeando la roca. Pero ya eso venía de allá. El que le interesa bendecirnos es Dios. Pero yo veo ahí cómo es Dios con nosotros. Nos forma, nos capacita, nos prepara. David no honraba a Dios porque él era muy bueno, porque Dios trató con ese corazón. ¿Y dónde trató con ese corazón? Usted lo ve allá en el desierto. Usted ve a un David que decía que perdoné la vida de Saúl y después iba a matar al otro por allá. Y tuvo que intervenir una mujer para impedir que él lo matara. Pero la mujer iba de parte de Dios, era una profetisa, gloria a Dios. Después la toma por mujer, Abigail, la esposa de Nabal. Tremenda esa historia, pero ahí vemos cómo es Dios con sus propósitos. Cómo Dios hace con nosotros. Pero ¿dónde Dios nos da eso? Con su palabra. Ahí está la palabra marcándonos a nosotros el lugar por donde hemos de ir. La palabra es la que trae a nosotros el celo, ese celo que tuvo Josías. Josías no fue celoso porque él era muy celoso. No, dice la Escritura que cuando fue traído el libro, él se rasgó las vestimentas. Yo no puedo ignorar que allí estaba el Espíritu Santo. Yo no lo puedo ignorar en Josías porque él es el que produce el celo de Dios. Porque dice Ezequiel que el Señor me llevó en la amargura de su espíritu. Y dice que Saúl al oír las palabras se indignó y cortó 2 bueyes y mandó por todas las partes de Israel diciendo que el que no saliese sus bueyes iban a quedar así. Pero eso le sucedió cuando el Espíritu de Dios fue con poder
hacia Él. Amén. Es Él quien lo hace, Jesús, en nosotros. Pero lo hace con la palabra. No podemos ser contenciosos, tenemos que obedecer la palabra. Yo entiendo que a veces nos vamos a parar y vamos a servir y nos da flojera, pero no inventemos, parémonos, esforcémonos. ¿Quién nos da la salud, la sanidad? El Señor. ¿Quién nos da la vitalidad? El Señor. No nos metamos en problemas. Si sentimos un poquito de flojera, ay, no, me siento mal. No. Porque ¿qué va a hacer después si le agarra una enfermedad? Hay gente que le ha pasado así, que se la pasan diciendo, no, me siento mal, y después lo agarra una enfermedad de verdad, pero la enfermedad vino porque ellos andaban haciendo confesiones. ¿Es o no es? Déjese de eso. Nosotros venimos a servir a Cristo. Es que es así. El servicio siempre va a traer una oposición. Y si usted ve, oye, me está empezando a doler la cabeza, no, usted levántese para que vea la gloria de Dios y después va a ver que ese dolor de cabeza se va. Porque son cosas que vienen a impedirnos el servir a Dios. Porque en el servicio Él es honrado. Él es honrado. Siempre va a ser honrado Él. Porque nosotros le servimos a Él. Por eso servimos a los demás. Porque le servimos a Él. Porque Él va a decir, por cuanto me hiciste, pero ¿a quién se lo hizo usted? A los demás. ¿Se ve? Pero lo hizo a los demás, ¿por qué? Por obedecerlo a Él. Hay una diferencia muy grande en eso. El mundo no entiende eso. No importa si lo entiende o no. Lo importante es que usted lo entienda. Usted es el que tiene que entender eso. Que Dios le ha llamado a servirle. Él quiere que su pueblo le sirva y que el trabajo del mundo no impida a su pueblo servirle. Hay personas que no sirven a Dios porque el trabajo no los deja. Si yo tengo un trabajo que me impide servir a Dios, yo dejo ese trabajo y Dios me dará otro trabajo en el cual yo pueda servirle. Es así, yo puedo dar testimonio de eso. Él es fiel, siempre lo ha sido, siempre lo será. Siempre lo será. Por algo Pablo dice, hablan de nosotros mal, diciendo hagamos males para que vengan bienes. Porque siempre el mundo malinterpreta las cosas con relación a los creyentes. Porque no entienden que detrás lo que está es la bendición bendita del Dios creador. Que nos bendice porque somos su pueblo, porque le servimos. Porque eso que el mundo llama perder el tiempo, Dios lo llama trabajo que a vida eterna permanece. Así lo llama Dios. O sea que el trabajo verdadero no va a venir al sistema a establecerme qué es este. Porque el Creador es el que sabe cuál es. Porque Él creó todas las cosas. Y el hombre tuvo muchas desviaciones. Dios nos llama a hacer su voluntad y a crecer en su voluntad. ¿Sabes qué pasa? A veces nos servimos y porque estamos pensando y sacando cuenta de acuerdo al servicio. Bueno, pero si yo hago esto, ¿qué me va a producir Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Aquí yo no veo que Dios pueda hacer nada. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Si por algo se caracteriza el Dios de los cielos, es que en todo lo que obra nosotros no entendemos. Solamente después que vemos, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios. ¿No te ardía el corazón? ¿No sabías tú cuando nos hablaba? ¿No te brincaba? Y no lo pudieron ver. Pero ahí estaba Él. Es así, eso le pasó a dos hombres en camino de Emaús, dice el Evangelio. En camino de Emaús no vieron a Jesús hasta que Él permitió que ellos vieran. ¿Pero por qué no lo vieron? Porque no estaban escuchando atentamente al que estaba allí. Nosotros fuimos llamados a escuchar la palabra y a entender cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y es esta, hermano, que le sirvamos, que seamos un pueblo de servicio, un pueblo de obediencia. Da lástima que nuestro Señor tenga que hablar así de Jerusalén y le tenga que decir su casa os es dejada desierta, porque ellos no entendieron. Como el profeta Ageo dice, sembráis poco, recogéis. ¿Por qué? Porque no me sirven, porque mi casa está desierta.
Ese pueblo no entendía eso. Entonces estaban en aprietos porque no querían servir a Dios. Dice Malaquías, me traen esto, yo soy gran rey. Un pueblo que no entendía. Nosotros tenemos que entender. Porque no es que yo le creo a Dios porque hice una confesión de fe. No, sáquese eso de la cabeza. Usted le cree a Dios cada día con su actitud. Cuando vengan los problemas, usted tiene que creerle a Dios. Cuando tenga la necesidad, usted tiene que creerle a Dios. Cuando usted cada día lea la Biblia, usted tiene que creerle a Dios. ¿Por qué? Porque ahí donde usted va a salir, ya sé lo que voy a hacer hoy para Dios. Ya sé a dónde voy a ir. Ya sé a dónde voy a tocar. Ya sé a dónde voy a llamar. ¿Por qué? Porque usted está entendiendo lo que Dios dice. Amén. Porque Dios nos habla. Jesús dijo, la palabra es espíritu y es vida. La palabra habla. Ella dice, no pasará mi palabra. Te está diciendo, ella es la que enseña, la que predomina en los tiempos, porque es la palabra de Dios. Es algo vivo. Ya no es algo que, una letra muerta, esto es antiguo. No. Rotundamente no, es la palabra del Dios bendito y es la que Dios envía en este día a tus oídos para que entiendas que a Él se le sirve. Él quiere un pueblo que le sirva, un pueblo obediente que le sirva. Ojo, cada vez que sirvas a Dios, el mundo no va a entender tu servicio, no lo va a entender, porque aunque lo estés ayudando, el mundo te va a menospreciar. ¿Y sabes por qué? Jesús dijo, si al padre de familia menospreciaron, ¿cuánto más a ustedes? Si al padre de familia le hicieron esto, ¿cuánto más a ustedes? Él vino a servir. ¿Cómo trataron al Señor? De una manera tremenda. Lo vituperaron. Lo vituperaron. Tremendo lo que hicieron con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque no entendieron. No entendieron. Y ahí está la realidad. Usted no puede llegar a hablar con una persona que no, usted habla en chino y ella no entiende el chino y usted esperar que la entienda. No. Usted no puede ir a hablar al mundo las cosas de Dios cuando ellos no entienden las cosas de Dios. Y no le entienden por qué, dice el profeta, porque lo desechan. Lo desechan. Ellos desechan el conocimiento de Dios. No quieren escuchar a Dios. Rotundamente no para ellos. No quieren. Dios es fastidioso. Dios es anticuado. Dios da flojera. Dios es fanático. De tantas maneras tildan a Dios porque no le quieren escuchar. El creyente ama a Dios. Por eso le sirve. El creyente lee la palabra y aquí le salta en el corazón porque es la palabra de Dios. Le trae suspicacia, le trae ese ánimo de conocer qué es eso. Así como el etíope. ¿De quién dice esto? No entiende, le dice Felipe. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo lo voy a entender si alguien no me lo explica? Quería saber. ¿Por qué? Porque el creyente es así. El creyente es así. Y nosotros si estamos acá es porque somos creyentes. Sí, no seamos necios. Añadamos a nuestra fe valentía y a la valentía conocimiento. Conocimiento. Para que en ese conocimiento venga el dominio, pero de hacer las cosas de Él. Un control de permanecer en las cosas de Él. Porque eso es lo que nos hace avanzar. Es así, porque esa revelación, esa fortaleza y esas ganas vienen por Jesús, pero vienen al creer a su palabra. Vienen a tú escuchar lo que Él dice. Viene eso, porque Jesús está más interesado que tú, porque es su obra. Es su obra. No pienses que lo que hacemos es porque un día nos nació o porque yo aprendí a hacer esto, no. Yo voy por donde Él me lleva. Yo hago lo que Él me mueve a hacer. Esa es mi fe. Y era la misma del apóstol Pablo. Él pone el querer y el hacer en ustedes porque es bueno. Porque tiene una buena voluntad para con ustedes. Tiene planes de bien y no de mal. De bendición y no de maldición. Pero eso hay que entenderlo.
Porque un plan de bien y no de mal no es que Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Un plan de bien y de mal no es eso, de bendición y de maldición, no es eso. Un plan de bien es que Dios te va a guiar a ti a hacer sus cosas. A hacer sus cosas. Dios te va a guiar a ser un sacerdote delante de Él que presente sacrificios agradables a Él. Y cuando tú hagas eso, Dios te bendice porque Él es justo. Amén. Y la bendición es al justo, al justo. Y yo digo, no, Dios me bendice porque yo le creí. Santiago te va a retumbar en esos oídos. No te dejes llevar por palabras vanas. La fe sin obras es muerta. Dios quiere un pueblo que obre, un pueblo que sirve. Cada enseñanza que te den en tu iglesia del servicio, aprende a servir. No le dejes al otro el trabajo que tú puedes compartir con él. Aprende a servir. No seas de aquellos que vas y mientras otro hace más, tú te quedas tranquilo. No, empareja el trabajo que él hace y compártelo. Aprende la ley de Cristo. Comparte las cargas unos con otros y cumple así la ley de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a compartir, pero no a compartir simplemente un pedazo de pan, no, a compartir el trabajo, el servicio, a ocuparnos. Oye, aquella hermana se esfuerza en esto más que yo. Bueno, yo voy a esforzarme más y a no decirle, porque hay algunos, no, la hermana es la que más trabaja y con eso lo que pretenden es eximirse de esa responsabilidad que tienen de trabajar como esa persona. ¿Se ve? Si usted ve a alguien que trabaja más que usted sencillamente dígale a su corazón, tengo que emparejar eso. Tengo que emparejarlo. Yo tengo que servir como esa persona, porque esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Porque el que sirve más, te voy a decir lo que tiene en su corazón. El que sirve más cuando ve a alguien que no sirve, le dice a Dios, yo lo hago para ti, Señor. Él no quiere, yo lo hago. Aquella no quiere, yo lo hago. No importa. Así era Pablo, así era Timoteo. Servían más que todos. ¿Por qué? Porque tenían un corazón así. Pero si usted es de aquello que hace algo y ve al otro que no hace, ay, es que no hace nada, yo tampoco. No, sáquese ese corazón, porque ese es el corazón del mundo. El mundo dice, no, aquel no colabora, yo tampoco. Si aquel no ayuda, yo tampoco. Que sean así, usted no. Si aquel no colabora, usted sí colabora. Si aquel no sirve, usted sí sirve. Porque así es el creyente. El creyente va más allá porque Jesús pregunta, ¿qué haces de más? ¿Qué haces de más? Eso es lo que pregunta el Señor. ¿Qué haces tú de más? ¿Te conformas con lo que hiciste? No. Si usted siente que en todo el día usted sirvió y hizo mucho y corrigen y usted siente que lo corrigen usted también, no vaya a brincar. No, que yo trabajé. No, aprenda de Jesús. Siervo malo soy porque hice lo que debía hacer. ¿Se ve? No hice de más. Siempre con un corazón puedo hacer más. ¿Y por qué? Porque Dios me ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu capaz. Dios me dio un espíritu que es capaz. Pero a veces no hacemos más, no porque el espíritu no esté allí, sino que está entristecido o está apagado. ¿Por qué? Porque no le creemos. Y cuando le creemos, el espíritu como que se fuera, que prendiera un bombillo y se activara y hacemos las cosas. Uy, ¿qué pasó? Que le creíste. Sencillo, y es por fe. Es por fe. Si a veces estamos debatiéndonos, ¿será que Dios me quitó el espíritu? No, que tú no le crees al espíritu. Y a Dios se le cree. Él se mueve por fe. Por fe. Porque dice Ageo, hablándole a este pueblo que Zacarías también le habló, en el versículo 12, capítulo 1, verso 12, en el nombre de Cristo Jesús, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá,
sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado el Señor su Dios, y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, enviado del Señor, habló por mandato del Señor al pueblo diciendo: yo estoy con ustedes, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¿Cuándo vino eso? Cuando ellos oyeron. Cuando ellos oyeron, el Señor envió a Ageo y le dijo: yo estoy con ustedes. ¿Por qué? Porque ellos oyeron. Ellos le creyeron al profeta. Cuando tú le crees al Espíritu, te va a pasar como a este pueblo. Dios va a despertar en ti el Espíritu para que esas cosas se hagan. Ese es el Dios de los cielos. Y vemos su gloria. Porque al final de la tarea vemos, uy, mira todo lo que se hizo, mira esto y todo. Y en todo está la mano de Dios. Pero ¿por qué pude ver la mano de Dios? Porque tuve ánimo para hacer lo que me tocaba. Cuando no hago lo que me toca, estorbo al cuerpo. No le puedo dar al cuerpo lo que Dios me ha dado para darle al cuerpo. Y la más peligrosa, dejo de ver a Dios en mi vida. Porque nosotros fuimos llamados a caminar con Dios. Ojo, a verlo a diario en nuestra vida. A diario. En todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos. A verlo. Dios nos enseña en todo. En todo. Yo la prédica pasada sentí algo que fue totalmente espiritual acá cuando llegaron ellos dos. O sea, el Señor me enseñó algo más. Algo más. Porque Él siempre nos está enseñando. Nos está enseñando para que miremos cómo vamos y cómo estamos. ¿Y para qué? Porque Él quiere que todos crezcamos. Es un Dios que dice, daré a todos. Él no dice, yo le daré a uno solo porque es el preferido. No, daré a todos. Pero, como no todos quieren, o todos sí quieren, pero a su manera. Pero no todos quieren como Dios quiere. ¿Se ve? Porque Dios le dice al sacerdote Josué, si tú guardares mis ordenanzas, tú también gobernarás esta casa. O sea, Dios no le dijo, yo te amo a ti, Josué. No, si tú estuvieres en mis caminos y guardares mis ordenanzas, tú también gobernarás esta casa. ¿Se ve? Hay que prestar atención a Dios. Hay que escuchar lo que Dios dice. Porque no es que el servicio que a ti te nazca hacer. No. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Es lo que Dios quiere que tú hagas. Porque hay personas que yo voy a servir hoy, voy a arreglar mi cuarto. Eso no sirve a Dios para nada. Pongo en la pared, Dios es amor. Tremendo servicio que le diste a Dios. Son cosas. Primero, eso no lo va a ver nadie en esa pared, sino tú que entras a tu cuarto y algún otro que entre. ¿Cierto? Pero si usted hace un servicio afuera, en cualquier otro lugar, eso muchos los van a ver. ¿Se ve? Muchos lo van a ver. Y le den o no le den gloria a Dios, nuestra actitud es lo que le ha dado gloria a Dios. Amén. Por nosotros es que Él glorificado. En nosotros. En nosotros. Porque ahí cuando el enemigo va a acusar, Dios dice, ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él. Aun cuando me incitaste contra él, no ha hecho otra cosa, sino que ha retenido su integridad. Amén. Dios alardea de nosotros. Hace alarde de nosotros cuando le servimos. Así que busque el servicio a Dios, porque eso es lo que agrada al Señor. Un pueblo que le sirve y por eso le ama, porque le sirve. Porque créalo, tenemos un Dios que a veces decimos, ay Señor, voy a hacer esto, y nos las pone más difícil para que demostremos que en realidad que queremos hacer eso para Él. Es así. Vamos a darle gracias al Señor.